Vamos a ver este 10º mandamiento que nos encontramos el día de hoy, ¿no es cierto? Y simplemente para recordarles, hermanos, estamos dentro del contexto de Éxodo 20, estamos a 3 meses de la salida de los israelitas de Egipto, ¿ok? Alrededor, hermanos, hay 2 millones de israelitas que caminaron guiados por Moisés y llegaron a las faldas del monte Sinaí, ¿no es cierto? Y ahí en ese monte, todos estos israelitas literalmente escucharon la voz de Dios y Dios les empezó a dar sus mandamientos. Y entonces ahora nos encontramos en el último mandamiento, en el 10º mandamiento, y dice Éxodo 20, versículo 17. Vean, acompáñenme a Éxodo 20, versículo 17. Éxodo 20, versículo 17, dice la palabra del Señor: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuál es la prohibición que vemos en este mandamiento, hermanos? Aquí simplemente la prohibición es el deseo pecaminoso, la codicia pecaminosa. Ya que, hermanos, el mandato empieza diciendo, ¿no qué? No codiciarás. Recuerda, hermano, esta palabra no es una partícula hebrea que se traduce como lo, ¿no es cierto? Lo, que simplemente lo, hermanos, es una negación permanente en hebreo. Entonces, esto simplemente está diciendo nunca, es una negación permanente con una fuerza grande de negación. Nunca, jamás, ¿ok? Y a lo largo de los 10 mandamientos siempre vemos esa negación permanente, ¿no es cierto? No, nunca, dice el Señor, ¿qué? Codiciarás. Nunca, jamás, dice el Señor, codiciarás. Codiciarás, hermanos, en hebreo es hamad, que hamad, hermanos, se traduce como desear. Eso se traduce hamad o codiciar, desear. Y la idea de esa palabra, hermanos, es desear intensamente algo. Esa es la idea, desear intensamente algo. Pero ¿sabes algo, hermano? Desear algo intensamente no necesariamente es algo pecaminoso, ¿sí? Desear algo no es pecaminoso. Es más, Dios mismo puso en nosotros la capacidad de desear cosas. Porque vean lo que dice Proverbios 13, versículo 4. Proverbios 13, versículo 4, vean lo que dice. Proverbios 13, versículo 4. Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice así el proverbista, dice, escucha, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Vean, hermanos, este proverbio no presenta el deseo como si el deseo fuera el pecado, ¿no? ¿Cuál es el pecado en este proverbio? La pereza. La pereza es el pecado aquí, ¿no es cierto? El hombre perezoso, él desea cosas, pero como es perezoso, pues no va a alcanzar eso que desea, ¿no es cierto? Porque, hermanos, hay deseos que no son malos, hay deseos que son buenos. Y obviamente el alma del diligente, el alma del que sí trabaja, pues va a prosperar porque sus deseos los va a conseguir porque es un trabajador. Entonces, vean, hay deseos que no son malos. Otro ejemplo, hermanos, donde se usa la misma palabra de codiciar, de desear, de hamad, lo encontramos en el Salmo 68, versículo 16. Vean lo que dice Salmo 68, versículo 16. Pero nota bajo qué contexto se escucha o se lee la palabra hamad, codiciar, desear. Salmo 68, versículo 16. Salmo 68, versículo 16 dice,
¿por qué observáis, oh montes altos, al monte, escucha, que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Vean, hermanos, la versión que estoy leyendo es la Reina Valera 60. Y la Reina Valera 60 dice que Dios deseó, ¿no es cierto? Hamad, en hebreo es Hamad. Dios codició, Dios deseó un monte, ¿no es cierto? Dice este texto que él deseó un monte. En su contexto sabemos que es el monte Sinaí. Ese monte es el que deseaba a Dios. Pero vean, hermanos, esta es la misma palabra que se está usando en Éxodo 20:17, como codiciar. Obviamente, hermanos, aquí el salmista lo está usando en el sentido de que Dios desea algo, pero sin pecado. ¿No es cierto? Porque sabemos, hermanos, que Dios peca. No, Dios no peca, hermanos. Entonces, este deseo que Dios tiene es un deseo bueno, es un deseo santo, pero es la misma palabra hebrea que se utiliza, un deseo intenso por algo. Entonces, hermanos, quiero que te des cuenta que todo va a depender de qué, del contexto que se esté usando esa palabra, ¿no es cierto? Todo va a depender del contexto. Vean otro ejemplo, Isaías 53, versículo 2. Isaías 53, versículo 2. Isaías 53, versículo 2. Hablando acerca del Mesías, este es un pasaje mesiánico. Isaías 53, versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo, escucha, para que le deseemos. Aquí nos está hablando del desear al Mesías. Obviamente, ¿es pecado desear al Mesías, hermanos? ¿Es pecado desear al Mesías intensamente? No, no es pecado desear al Mesías Salvador. De hecho, ese fue el problema de los israelitas, ¿no es cierto? Que ellos no lo desearon, sino que ellos ¿qué? Lo desecharon. Ese fue el problema. Ellos no desearon, ellos no codiciaron intensamente al Mesías. ¿Se dan cuenta, hermanos, que hay deseos buenos? Hay deseos buenos, santos, que le agradan a Dios. Entonces, regresando a Éxodo 20, versículo 17, hermanos, regresando a Éxodo 20, versículo 17, dice, no que, no codiciarás. Codiciarás, hermanos, se está refiriendo a un deseo intenso, y Dios está diciendo, no vas a desear algo intenso, algo pecaminoso, porque aquí, hermanos, la prohibición que Dios está dando es una prohibición para evitar un pecado. Aquí el deseo sí es un deseo pecaminoso. El pecado, hermanos, es desear algo intensamente que no tienes, pero que le pertenece a alguien más. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el texto, ¿no es cierto? Dice, no, o sea, nunca ¿qué? Nunca codiciarás o nunca desearás intensamente, escucha, la casa de ¿quién? De tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? Cualquier persona que esté al lado tuyo, ese es tu prójimo, ¿no es cierto? Entonces, vean, hermanos, de misma idea, continúa diciendo el Señor, no, o sea, nunca, jamás codiciarás, jamás desearás que la mujer de tu prójimo, ni qué, ni su siervo. Nota, hermanos, aquí el texto nos está diciendo que hay cosas que son de tu prójimo, ¿no es cierto? Hay cosas que son de otras personas, de las que están a tu alrededor, y tú no vas a desear intensamente ni su casa, ni su mujer, ni su hombre, por supuesto también apunta a las mujeres, ni su siervo, y escucha, continúa el texto diciendo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, y escucha, para abarcar todo, dice el Señor, ni cosa alguna de tu prójimo. Nada vas a desear de tu prójimo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que este mandamiento prohíbe desear intensamente lo que es de alguien más? ¿No es cierto? Porque el Señor está siendo muy claro. No vas a desear nada que le pertenece a tu prójimo. Obviamente estamos hablando de un deseo pecaminoso.
de un deseo de pecado. Esto, hermanos, implícitamente está apuntando a que Dios está protegiendo la propiedad privada. ¿Recuerdan que esto ya lo estudiamos en el mandamiento de no robarás? Donde Dios estaba diseñando una sociedad con diferentes niveles socioeconómicos. Entonces, hermanos, podemos ver que implícitamente Dios está diciendo aquí, tu prójimo va a tener cosas que tú no tienes y tú vas a querer tenerlas. Eso es lo que está diciendo Dios implícitamente. Tu prójimo va a tener cosas que tú no tienes, pero tú vas a querer tenerlas. Y esa va a ser tu tentación. Esa va a ser tu tentación. Esa cosa que tú quieres, la vas a desear, la vas a codiciar intensamente. Y eso te puede llevar a cualquier tipo de pecado. Cualquier tipo de pecado. Ahora, hermanos, quiero que notes, este 10º mandamiento apunta a los otros 9 mandamientos. Porque al final, hermanos, todos esos 9 mandamientos incluyen el deseo de algo. Es como si este 10º mandamiento, hermanos, fuera el resumen de los otros 9. Este es el resumen de los otros 9 mandamientos. Y es importante entender esto, hermanos, porque vean, aquí dice el texto, no codiciarás, ¿no es cierto? Dice el texto, no desearás intensamente. ¿Eso se está refiriendo a qué? ¿A lo externo? No. ¿Se está refiriendo a qué? Al interno, a algo interno, ¿no es cierto? O sea, tú ni siquiera tienes que expresar palabras, tú ni siquiera tienes que expresar acciones externas. O sea, el hecho de que tú desees intensamente algo dentro de ti, tú ya estás mostrando un pecado. Tú ya te estás dejando llevar por el pecado. Y eso aplica para los demás mandamientos. Por ejemplo, ven lo que dice el versículo 16, ahí arribita. Versículo 16, ¿qué dice? No hablarás contra tu prójimo, ¿qué? Falsos testimonios. Esta era la prohibición. No tenías que hablar un falso testimonio contra tu prójimo, pero ni siquiera tenías que pensarlo, porque ya cometías el pecado, ¿no es cierto? Es algo interno también. Versículo 15, vean, versículo 15, ¿no qué? No hurtarás. O sea, no solamente el israelita debía de abstenerse de tomar la vida física de una persona, sino que también tenía que, ¿qué? Abstenerse del deseo interno, ¿no es cierto? De robar. Lo mismo, versículo 14, vean lo que dice versículo 14, ¿no qué? No cometerás adulterio. No solo era el acto externo de desear a la mujer de tu prójimo, al hombre de tu prójimo, sino que también era ¿qué? El acto interno de desearlo internamente al hombre o a la mujer de tu prójimo. Versículo 13, vean, ¿no qué? No matarás. No solo era abstenerse de matar físicamente a alguien, sino también esto estaba apuntando a lo interno, ¿no es cierto? Cuando tú produces odio, ese odio interno se va a manifestar ¿en qué? En querer matar a alguien. Entonces, está apuntando también a lo interno. Versículo 12, vean, honra a tu padre y a tu madre. No solamente era la actitud de respeto, sino también era abstenerse de la actitud de falta de respeto internamente. Porque tú quizás podrías odiar a tus padres, tú quizás podrías tomarle un coraje a tus padres porque siempre te castigaban. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo estos mandamientos tienen que ver siempre con lo interno? Tienen que ver siempre con la actitud, con lo que hay dentro de mí. O sea, hermanos, quiero que te des cuenta, no solamente es lo externo, sino que también es que lo interno. Y así con los otros demás mandamientos, hermanos. Los israelitas no podían producir un deseo interno pecaminoso, porque todo lo malo, hermanos, que se manifestaba en lo exterior, era porque empezaba ¿en dónde? En el interior. Empezaba en la mente, empezaba en el deseo, empezaba en el corazón. Yo quiero preguntarte algo, hermanos. ¿Esto también aplica para nosotros hoy en día? ¿Sí? Vean lo que dice Mateo 5:21. Mateo 5, versículo 21.
Mateo capítulo 5, versículo 21. En lo que lo buscan, hermanos, aquí el Señor Jesucristo simplemente está confirmando la intención del porqué de los 10 mandamientos. Y Él simplemente dice, no solamente es el acto externo, sino también, ¿qué? El interno. Y vean, dice el Señor Jesucristo, Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será que culpable del juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Vean, aquí está claro, ¿no es cierto? Como ya lo mencionamos, no solo es matar a alguien físicamente, sino que también el odio interno te puede llevar a ser culpable del juicio. Y continúa diciendo el texto, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, cualquiera que tenga un enojo interno será culpable del juicio. Está apuntando no solo a lo externo, sino también a lo interno. Más abajo, versículo 27, vean, versículo 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Misma idea, el decálogo, hermanos, no solamente te daba la prohibición externa, sino que también que interna. Era la prohibición interna, no solo externa. Por eso, hermanos, el decálogo, los 10 mandamientos exhiben toda nuestra pecaminosidad. Porque, hermanos, yo quiero preguntar, ¿quién puede guardar esto? ¿Quién puede guardar esto de manera perfecta, tanto externamente como internamente? Nadie, nadie, hermanos. No hay justo ni aun uno. Y si quebrantas uno de estos mandamientos, dice las Escrituras, ya quebrantaste toda la ley. ¿Por qué? Porque la ley es una unidad, dice Santiago capítulo 2, ¿no es cierto? Hermanos, Dios fue muy claro. Dios fue muy claro. Dios dijo, raza humana están perdidos en sus delitos, en sus pecados. Si ustedes quieren salvarse de la condenación eterna, ustedes deben de cumplir los 10 mandamientos de manera perfecta. Pero no solamente en actos externos, sino que también en actos, ¿qué? Internos. Pero si tú violas tan solo un mandamiento, tanto externo como interno, estarás condenado al infierno. Y eso dijo el Señor. Y entonces, hermanos, nadie de nosotros puede hacer esto. Y por eso existe la ley de Dios, para que veas que tú no puedes, para que veas que en tus fuerzas jamás vas a poder cumplir con los mandamientos de Dios. Y entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un Salvador, porque tú no puedes. Tú ya estás condenado. En esta semana, es más, no me voy tan lejos. El día de ayer, de los 10 mandamientos, ¿cuántos quebraste? De los 10 mandamientos, ¿cuántos rompiste? Aunque hayas roto uno, tú ya estás condenado. Necesitas reflexionar en esto, hermano. Pero quiero que te des cuenta que cuando nosotros estudiamos Éxodo 20:17, nosotros podemos ver que Dios no solamente está dando los mandamientos a nivel externo, sino que también a nivel interno. Ahora, como dato curioso, hermanos, ¿ustedes sabían que los primeros 9 mandamientos en el contexto del Antiguo Testamento se castigaba con la muerte? Solo los primeros 9. Y el único que no se castiga con muerte es el 10º mandamiento. ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Sabes por qué el 10º mandamiento no se castiga con la muerte? La violación de este mandato, ¿por qué no se castiga con la muerte? ¿Por qué el codiciar pecaminosamente algo de tu prójimo no se condenaba con la muerte, no se castigaba con la muerte? ¿Sabes por qué? Porque probablemente, hermanos, codiciar, estamos viendo que es un acto interno, ¿no es cierto? No es un acto externo, es un acto interno. Y entonces, como es un acto interno,
pues no hay manera de saber quién sí está codiciando y quién no está codiciando. A menos que esa persona se te acerque y te diga, ay, ya codicié ese carro de mi prójimo, ¿no? Entonces ahí vas a saber, pero fuera de eso, si esa persona no te dice, tú no vas a saber quién está codiciando, ¿o sí? ¿No? Entonces, hermanos, este 10º mandamiento de no codiciarás, podemos ver que se aplica hoy en día para nosotros los creyentes del nuevo pacto. Es algo que solamente tú vas a saber si lo cometes o no. Obviamente tú y Dios. Pero que a los ojos, a la luz de todos, hermanos, es muy difícil saberlo. Pero al final, hermanos, quiero que veas, este mandamiento sí aplica para nosotros. Tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Recuerda esto, hermanos. Siempre que veas un mandamiento en el Antiguo Testamento, si ese mandamiento se repite en el Nuevo Testamento, eso significa que es para nosotros la iglesia, ¿no es cierto? Y vean lo que dice Colosenses 3, versículo 5. Colosenses 3, versículo 5. Colosenses 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal. ¿En dónde? En vosotros. ¿Quiénes son vosotros en este contexto, hermanos? Aquí, hermanos, Pablo le está hablando a cristianos, no a incrédulos. Estas no son palabras para inconversos. Estas son palabras para cristianos, porque Pablo en el capítulo 1 se dirige y le escribe a los santos fieles hermanos en Cristo. O sea, Pablo se está refiriendo a cristianos únicamente, a los creyentes verdaderos que fueron redimidos por Cristo. Y Pablo les dice, ustedes cristianos verdaderos, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, tú cristiano verdadero, tienes que hacer a un lado esos deseos malos que todavía hay en ti. Tienes que hacerlos que morir, ¿no es cierto? Dice el texto, hacerlos morir dentro de ti. Ese es tu trabajo. No satisfagas tus deseos, sino hazlos morir. O sea, hermanos, quiero que notes, esto significa que un cristiano verdadero tiene luchas con sus deseos pecaminosos, ¿no es cierto? Y vean qué tipo de luchas. ¿Con qué lucha un cristiano? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas y escucha, malos ¿qué? Deseos y avaricia, que es idolatría. Vean, aquí está la prohibición de malos deseos. Aquí está la prohibición de codiciar. Hermanos, la codicia puede volverte una persona amargada. La codicia puede volverte una persona ingrata, traicionera, envidiosa, descontenta, impaciente, egoísta, mentirosa, adúltera, ladrona, viciosa, etc. La codicia, hermanos, te puede llevar a cualquier tipo de pecado. En pocas palabras, la codicia te puede inundar en cualquier tipo de pecado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la codicia me puede inundar de cualquier tipo de pecado? Porque la codicia, hermanos, te separa de Dios. Y cuando te separa de Dios, te acerca al pecado. Vean, hermanos, nosotros debemos de luchar con todas nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Dice Pablo, haced morir. Tú tienes que hacer morir con todas tus fuerzas tu pecado para que tú no tengas malos deseos. Tú debes de hacer morir con todas tus fuerzas la codicia, ese deseo intenso, pecaminoso que tienes diario. Debes de luchar en contra de tus deseos pecaminosos. Porque, hermano, cuando tú cedes a tus deseos pecaminosos, no solamente externos, sino que también internos, entonces tú estás haciendo vivir tu carne y estás alimentando tu pecaminosidad. Porque en tu mente, hermanos, simplemente está el pecado. Porque tú estás deseando hacer el mal. Tú estás vivificando tu carne y entonces tú dices, hoy voy a mentir. Hoy yo voy a robar. Hoy yo voy a enojarme con X persona. Hoy voy a dejar tomar por mis vicios. Hoy voy a fornicar con mi novio. Hoy voy a desobedecer a mis padres. Hoy voy a estar en el chisme. Y entonces tu mente solo piensa en el pecado.
tu mente solo piensa en hacer el mal, porque tú estás vivificando tu carne. Tú no estás haciendo morir tu carne. Tú solamente estás pensando en el pecado. Y por esa razón, hermano, tú no maduras espiritualmente. Por esa razón tú estás estancado. Por esa razón tú no creces en el Señor. Por esa razón a ti no te interesa la palabra de Dios cuando vienes aquí. Te distraes con cualquier cosa, te quedas dormido, no pones atención a las palabras de Dios. Porque tú no estás vivificando tu espíritu, sino que estás vivificando tu carne. Las cosas de Dios no te interesan. Porque tú tienes unos deseos y esos deseos no los has hecho morir. Deseos pecaminosos. Pero quiero que veas algo interesante, hermanos. Dice Pablo que la fornicación, ¿no es cierto? La impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia es que es idolatría. O sea, hermano, cuando tú pecas, cuando tú cedes a tus deseos pecaminosos en lugar que los deseos de Dios, en ese momento tú estás poniéndote a ti mismo antes que a Dios y te vuelves un idólatra de ti mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, si tú escoges pecar antes que escoger agradar a Dios, lo único que tú estás haciendo es sacar tu estampita con tu nombre y decir, Alejandro, te adoro, y ahí ponte tu nombre. O sea, estás siendo un idólatra cuando tú cedes a tus deseos pecaminosos. Porque, hermano, todo acto de idolatría es ponerte a ti mismo, ¿no es cierto? Primero y después ¿a quién? A Dios. Y no importa si es pecado externo o es pecado interno. Recuerden, hermanos, el acto externo se produjo porque hay algo interno, ¿no es cierto? O sea, tú eres una persona desinteresada de la palabra de Dios porque desde tu interior no te interesa la palabra de Dios. Tú eres una persona que miente mucho porque en tu interior ya maquinas en mentir. Tú eres una persona que busca la fornicación porque en tu interior tienes el deseo de hacerlo. Recuerda eso siempre. Tu acto externo se da porque dentro de ti ya se produjo algo. Dentro de tu corazón, dentro de tus pensamientos, dentro de tu voluntad, dentro de tu deseo. Y hermano, tú tienes que estar consciente de esto. Todo empieza adentro de ti. Por eso yo quiero que tú te preguntes, ¿por qué hago lo que hago? Pregúntate eso, hermanos. Cada vez que vayas a hacer algo, ¿por qué lo hago? ¿Cuáles son mis verdaderas intenciones? Yo mentí, yo robé, yo fui adúltero, yo me dejé llevar por mis vicios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? La respuesta a eso, ¿sabes por qué, hermano? Porque tú eres un idólatra de ti mismo. Esa es la respuesta. Tú eres un idólatra. Porque yo tuve tantas ganas de hacer algo, yo tuve tantas ganas de satisfacer mi carne, que estuve dispuesto a hacer lo que sea para obtenerlo. Pero ahora yo pienso ¿en quién? En mí y solo en mí. Yo soy un idólatra de mis deseos. Y como yo soy un idólatra de mis deseos, yo voy a compadecer a esos deseos y yo me voy a dejar llevar por esos deseos. Recuerda, hermano, si tú pecas, es porque primero quisiste satisfacer tus deseos antes que los de Dios. Quiero que notes, hermanos, nosotros somos inmensamente idólatras, ¿no es cierto? Somos idólatras. ¿Qué pasa? Y da risa a veces, hermano. Nosotros como cristianos escuchamos la palabra idolatría y luego decimos, yo no lucho con eso, yo no adoro a estatuas, yo no adoro a imágenes. A mí la Virgen de Guadalupe para mí está allá, mire el santo de Judas. No, yo no soy un idólatra. ¿No? Porque según Pablo en Colosenses 5:3, si tú pones tus deseos antes que los deseos de Dios, eres un idólatra. Felicidades, hermanos, eres un idólatra. Vean,
Somos unos idólatras, hermanos, porque nos idolatramos a nosotros mismos con nuestros deseos pecaminosos. Quiero que notes, hermanos, que esto es algo muy serio. ¿No es cierto? Esto es algo muy serio. Yo quiero preguntarte, ¿tú estás siendo un idólatra contigo mismo? ¿Tú eres un idólatra de ti mismo? Espero que no, hermanos. Pero, pastor, entonces, ¿cómo lucho contra la codicia? ¿Cómo lucho contra los malos deseos? ¿Cómo lo hago? Porque yo cuando me llega la tentación, yo cedo a esa tentación. Yo me dejo llevar por el chisme, yo me dejo llevar por la mentira, yo me dejo llevar por el robo, yo me dejo como joven dejarme llevar por esos deseos pecaminosos y quiero tener novio, novia y estar ahí. Pero ¿cómo lucho contra eso? Porque yo no quiero ser un idólatra de mí mismo. ¿Cómo luchamos contra eso, hermanos? ¿Sabes cómo? En primer lugar, hermanos, tú debes de entender algo. Y es que las cosas terrenales de este mundo, hermanos, jamás van a satisfacer tu alma. Jamás. Las cosas terrenales jamás van a satisfacer tu alma. Tú tienes que estar muy consciente de eso, hermano. Si tú quieres dejar de pecar en tu interior, si tú quieres evitar la codicia pecaminosa y ser un idólatra de ti mismo, debes de saber que las cosas de este mundo jamás van a satisfacer tu alma. Porque tu alma, hermanos, fue diseñada para satisfacerse solo en el Creador, solo en el Dios Todopoderoso. Dice Lucas 12:15, vean, Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Y les dijo, mirad y guardaos de toda ¿qué? Avaricia. Guárdate de todo deseo pecaminoso. ¿Por qué? Escucha la razón, aquí hay un porqué. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es verdad, hermano. Por eso cuando tú piensas en codiciar de manera pecaminosa, tú vas a tener un deseo de tener más y más y más y jamás vas a ser satisfecho. ¿Sabes por qué? Porque ahí no es. Ahí no es. Es que yo quiero tener una casa hermosa y entonces me inundo en el trabajo, pero el trabajo me quita tiempo de Dios. Pero no importa, yo quiero más. Y entonces ya trabajas, tienes esa casa hermosa. No, es que ahora me falta esto. Y después esto. Y quiero formar una familia y entonces soy impaciente y empiezo a tener novios porque quiero una familia y entonces cuando ya tienes tu familia, no, pero es que me estreso mucho y entonces buscas otras cosas. ¿Por qué? Porque tu mirada está puesta ¿en dónde? En lo terrenal. Pero, hermano, como dice el Señor Jesucristo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque ahí no es. Ahí no es. ¿Dónde es? Solo en Cristo, hermanos, y nada más. Tu satisfacción verdadera solamente la vas a encontrar única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Así vas a dejar tú, hermanos, la codicia, los deseos pecaminosos. Cuando tú ya no deseas lo terrenal, sino que ahora deseas al único Rey y Salvador, al Señor Jesucristo. Porque ahora tu paz, tu integridad, tu confianza, tus fuerzas y todo, ahora van a estar ¿en quién? En Cristo. Y no importa lo que pase, mi esperanza está en Cristo. Y por eso Pablo decía en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la situación en donde esté. No importa si tengo más o menos. Mi satisfacción verdadera es Cristo y solo Cristo. No importa si tengo salud, dinero o no tengo salud o no tengo dinero. Mi satisfacción solo está en Cristo porque ahí sí es. Ahí sí es. No es en lo terrenal, no es en tus deseos pecaminosos, hermanos. Entonces, ¿cómo lucho contra el deseo de la codicia?
pensando que en lo terrenal no es, pero en Cristo sí lo es. ¿Ok? Entonces, hermanos, para dejar la codicia pecaminosa, no solamente tienes que pensar en Cristo, sino que también tienes que hacer lo que leímos en Colosenses 3. Hermanos, tú tienes que luchar con todas tus fuerzas para hacerte morir a ti mismo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes, hermanos, una responsabilidad humana, y tu responsabilidad como cristiano es no dejarte llevar por tus malos deseos. Porque es muy fácil decir, bueno, yo ya no voy a pensar en el deseo de lo terrenal y solamente me voy a concentrar en Cristo, ¿no es cierto? Pero Dios dice, no te equivoques. Si es pensar sobre mí, sí yo voy a ser tu satisfacción eterna, pero tú tienes una responsabilidad como hijo e hija mía. Y tu responsabilidad es hacer morir tu carne, hacer morir tus deseos, evitar el pecado que hay en ti. Ahora, ¿estamos diciendo que esto es fácil? No estamos diciendo que es fácil. Al contrario, hermanos, esto es difícil porque esto se vuelve una lucha, pero no solamente una lucha externa, sino que también una lucha ¿qué? Interna. ¿No es cierto? Y se vuelve algo difícil, pero esa es tu responsabilidad. Tú tienes que luchar con todas tus fuerzas para dejar tus deseos pecaminosos. Hermano, yo solamente quiero que pienses, y no quiero que te vayas con la mala idea que por desgracia muchos cristianos piensan. Y es que cuando yo me acerco al cristianismo de manera mística, entonces mi vida se va a resolver y todos mis problemas y mis pecados se van a alejar. No, hermanos, eso es imposible. Y es imposible hoy en día porque vivimos en un mundo lleno de pecado, ¿no es cierto? Que al final el ser humano provocó ese pecado. Y entonces, si agregamos un pecado externo más un pecado interno porque nosotros somos pecadores, se va a volver algo difícil, ¿no es cierto? Pero lo que sí tenemos es que el consuelo de la palabra de Dios. Esfuérzate y yo estaré contigo. Deja tus cargas en mí, ¿no es cierto? Si quieres ir a la tentación, mejor busca mi palabra para que no cedas a esa tentación. Lucha, esfuérzate, haz morir, dice Pablo, lo terrenal en ti. Tú tienes una responsabilidad, hermanos, de no dejarte llevar por tus deseos pecaminosos, de no dejarte llevar por esa codicia pecaminosa. Tenemos que reflexionar en estos dos puntos, hermano. ¿Cómo yo evito, entonces, la codicia pecaminosa? Número 1, no deseando lo terrenal, sino solo a Cristo. Pero número 2, luchando para evitar ese pecado en mi vida. ¿No es cierto? Esforzarme para no hacerlo. Ahora, nota algo interesante, hermanos. Quiero que veas que los 10 mandamientos concluyen como empezaron. ¿Cómo empieza el primer mandamiento, hermanos? ¿Cómo empieza el primer mandamiento? Dice Éxodo 23, vean lo que dice. Éxodo 20, versículo 3. Éxodo 20, versículo 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ya viste? Apréndanse los 10 mandamientos. Esto dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ve, hermano, Dios comienza diciendo que Él, Dios, debe de ser lo único que tú deseas. No tendrás dioses ajenos, no vas a desear a otros, sino, dice el Señor, ¿solo a quién? Solo a mí. Yo soy el único objeto supremo de todos tus deseos, de toda tu adoración, de todo tu amor. Yo soy el único. Tú no tienes que desear a nadie porque yo soy el único. ¿No es cierto, hermanos? Todo lo demás en tu vida tiene que ser secundario. Dios tiene que estar por encima de todo. Por eso Dios te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El deseo intenso por un Dios debe de ser por mí y nada más, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Y así acaba, hermanos, el 10º mandamiento. Así acaba los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero vean también, hermanos, quiero que veas que realmente nuestro deseo por el Señor tiene que ser un deseo verdadero, un deseo intenso.
Así como dice el salmista, vean Salmo 73, versículo 25. Este debe de ser tu deseo. Salmo 73, versículo 25, vean lo que dice. Salmo 73, versículo 25, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y escucha, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este debe de ser tu deseo primordial, hermanos. Dios siendo el único que deseas por toda la eternidad y por toda tu vida, hermanos. Este debe de ser tu deseo primario y único. Porque, hermanos, tú tienes que entender que en los cielos y fuera de los cielos, ¿a quién tienes? A nadie, sino solo a Dios, tu Salvador, tu Creador, tu Redentor. Y Él debe de ser lo que más deseas en toda tu vida. Y así concluyen los 10 mandamientos. Éxodo 20, 17, vean, Éxodo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nota, hermano, concluye con el mismo mandamiento, ¿no es cierto? Pero ahora desde una perspectiva ¿qué? Terrenal, ¿no es cierto? O sea, no desees de manera pecaminosa las cosas que te están rodeando aquí en la tierra. Quiero que veas, hermanos, que Dios simplemente está ordenando que tú no tienes que tener deseos pecaminosos ni de manera espiritual ni de manera terrenal. Y eso abarca todos los 10 mandamientos. Tu deseo únicamente debe de ser ¿por quién? Dice el Señor, por mí y solo por mí. ¿Y cómo vas a cumplir ese mandato? No deseando lo terrenal. Porque si tú deseas lo terrenal te vas a corromper, te vas a dejar llevar por eso y te vas a olvidar de mí. Tú tienes que desearme a mí sobre todas las cosas y eso te ayudará a cumplir con mis mandamientos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo nuestro Señor abarcó todo lo que somos, tanto espiritual como terrenal? Quiero que veas, hermanos, esto es algo fascinante y glorioso de nuestro Señor. Quiero que veas cómo la gran sabiduría de nuestro Dios se resume en estos 10 mandamientos. Y Él abarcó todo en nosotros, tanto espiritual como terrenalmente. Esto es algo glorioso, hermanos. Yo quiero concluir diciéndote, hermano, quiero decirte, no pierdas el contentamiento en Dios. No lo pierdas. No pierdas el deseo intenso por Dios, hermano. Porque si tú lo pierdes, como dice el Señor Jesucristo, tú te vas a olvidar de tu primer amor. Y eso es real. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado eso por nuestro pecado. Cada uno de nosotros en una parte de nuestras vidas, nos hemos olvidado de nuestro amor, que es Dios, de nuestro primer amor. Y cuando nosotros perdemos ese contentamiento por Dios, hermanos, entonces eso nos va a llevar a cometer todo tipo de pecados. Que al final, hermanos, esos pecados se resumen en codicia, en deseos pecaminosos. Hermano, ¿tú sabes cuál es el problema del codicioso? ¿Tú sabes cuál es el problema de la persona que desea cosas pecaminosamente? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué esa persona desea cosas pecaminosamente? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tú eres codicioso? Escucha. Porque Dios no es suficiente para ti. Por eso eres codicioso. Porque Dios no es suficiente para ti. Y por eso entonces tú te vuelves un idólatra de ti mismo. Por eso tú te amas a ti mismo más que a los demás. Porque Dios no te importa. Y yo quiero que veas que Dios siempre fue enfático en eso. Yo pido que me obedezcas, dice el Señor, no solamente de manera externa, sino también de manera interna. Pero cuando tú me desobedeces tanto externamente como internamente,
en todos estos 10 mandamientos, al final tú reflejas que te amas más a ti que a mí. Al final tú reflejas que yo no te intereso, dice el Señor. Pero hermano, tú tienes que estar consciente que si esta es tu situación, entonces debes de arrepentirte de tus pecados y producir una fe en el Señor. Tú tienes que producir una fe en Dios porque, hermanos, la fe en el Señor es contentamiento y satisfacción en el Señor. Cuando tú produces una fe en el Señor, tú vas a producir un contentamiento y una satisfacción en el Señor. Por eso dice Juan 6:35, vean lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Quizás un versículo que conocemos muchos, Juan 6:35. Dice el Señor Jesucristo, Jesús les dijo, yo soy, escucha, el pan de vida. El que a mí viene, escucha, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed que jamás. O sea, hermanos, el que cree en el Señor Jesucristo, escucha, estará satisfecho por siempre. No tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Obviamente esto está hablando en términos, se me fue la palabra. No son palabras literales, no es que Dios te va a dar comida literal y un pan y un agua literal, no, sino que se está refiriendo, hermanos, a que tú ya no vas a desear lo pecaminoso en tu vida porque ahora tú encuentras una satisfacción total en Él. Y entonces, por eso Él te hace saber que Él es el pan de vida. Él te hace saber que si tú vienes a Él, entonces no vas a tener hambre. Si tú vienes a Él, entonces no vas a tener sed. O sea, las cosas terrenales de este mundo no te van a satisfacer porque el único que te va a satisfacer, ¿quién es? Cristo. Y solo Cristo, hermanos. Porque al final tú tienes que entender que todo, hermanos, en tu vida, tanto espiritual como terrenal, Dios la suplirá. Pero ¿qué tienes que hacer? Dice, vean, pongan atención. Yo soy el pan de vida, el que ¿qué? El que a mí viene. ¿Tú quieres ser satisfecho en Cristo? Acércate a Cristo entonces. ¿Tienes una necesidad terrenal? Acércate a Cristo. ¿Tienes una necesidad espiritual? Acércate a Cristo. Por eso tienes que tener fe en Cristo, hermanos, porque por medio de la fe es que descansamos nosotros y entonces entra la felicidad, entra el gozo, entra la paz, entra la tranquilidad. Tengamos mucho o tengamos poco, eso entra, hermanos, porque Dios cumple su palabra, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nosotros estamos satisfechos en Cristo y no en lo terrenal, no en lo pecaminoso. Quiero que veas, hermanos, que la verdadera satisfacción solo la vas a encontrar en Dios. Dice Salmo 36, versículo 7, y con esto acabo. Salmo 36, versículo 7, misma idea. Salmo 36, versículo 7, dice el texto, cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Quiero que veas, hermanos, que únicamente los hombres o las mujeres que se sacian de este manantial de vida, únicamente ellos, únicamente los que se acercan a Cristo Jesús, solo ellos van a encontrar la verdadera satisfacción. Solo ellos. Y solo ellos, escucha, podrán luchar contra la codicia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué los que buscan a Cristo van a poder luchar contra la codicia? Porque en este Dios, en este Cristo, en su luz, veremos la luz. Y solamente así tú vas a poder luchar en contra de tus pecados. Porque ya no son tus fuerzas,
sino ahora son las de ¿quién? Las de Cristo. Tú ya no ganas internamente, sino que ahora Cristo, a través del Espíritu Santo, gana esas peleas, hermanos. Cuando tú te sacias de Dios, cuando tú te satisfaces en Él, esos deseos pecaminosos empiezan a irse. Porque ahora tú te quieres complacer en el único que tiene la manantial de vida, en el único que te puede llevar a este camino de luz. Porque tú caminarás por el camino santo que Dios ha preparado para ti, hermano. Pero todo esto va a pasar, hermano, porque tú has probado el gran manjar, porque tú te has saciado del gran manjar, no porque te has probado esas migajas. No, esto va a pasar porque tú te sacias en Dios. Quiero que medites en eso, hermanos. ¿En quién te estás saciando tú hoy en día? ¿Cuál es tu deseo más grande? Pero quiero que entiendas algo, hermanos. Cuando tú te sacias de Dios, no es por una vez, no es por un rato, es continuamente en toda tu vida. Tu fe en Dios, hermanos, debe de crecer día a día, para que día a día tu alma sea satisfecha en Dios por todos los siglos, hermanos. Porque quiero que veas, en Cristo nosotros tenemos, como dice el texto, un torrente, ¿no es cierto? Tenemos unos ríos de delicias. Y así que, hermanos, no mendigues codiciando cosas vanas y futiles de esta tierra. No lo mendigues, porque tú tienes algo más grande en Cristo Jesús. Así que ven a Él, ten una relación con Él, derrama tu alma delante de Él, porque Él dijo que no echará fuera a ninguno que venga a Él. Así que, hermano, sáciate únicamente y exclusivamente en Cristo tu Salvador. Amén. Oremos al Señor.